donde se terminó politizando mucho de lo que es la investigación. Entonces, eso da espacio a esto. ¿Usted cree que es un espacio partidario el CONICET? Sí, hay partes que sí, por supuesto, que se ha politizado mucho. Como también creo que se han politizado también las universidades. Creo que son errores, ¿no? Que yo creo que es importante que la cuestión académica... ¿A qué se refiere con eso? Porque digo, acá mismo en Río Cuarto se interpeló una concejal de su espacio político, habló de esto que usted mismo señala. Sin embargo, en la universidad ganó políticamente ha ganado un espacio que usted representa. Bueno, por eso creo que es importante que se ocupe de lo académico, se ocupe de la investigación. ¿Pero cómo se hace eso sin hablar de política? No, me parece que se puede hacer porque son ámbitos totalmente diferentes. Vos tenés que hablar de políticas públicas y de políticas educativas, ¿no? Bueno, ahí está la palabra, Gabriela Brile, ¿no? Se ha politizado la universidad. Bueno, en sintonía con los dichos de Milei, la manifestación de Brile. Los científicos de todo el país se movilizaron la semana anterior y ha habido múltiples manifestaciones. También los investigadores de la ciudad de Río Cuarto, desde la Universidad Nacional, han planteado, por ejemplo, desde el Departamento de Geología, un reproche a las posturas de Milei y a la postura de Brile. Voy a saludar a la doctora en Geología Mónica Blaracín, a quien le hicimos escuchar en la previa los dichos de Brile. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, doctora. Preocupado por algunos episodios de nuestra realidad y en este en particular, ¿no? Esta puesta en duda de la necesidad del rol de la ciencia. ¿Qué opina de los dichos de Brile, doctora? Bueno, primero me gustaría aclararte que eso que ustedes han leído no es una posición oficial desde el Departamento de Geología, sino es mi mirada desde el Departamento de Geología. Bien, habla a título personal. Sí, es absolutamente personal y lo que yo charlo con el grupo de trabajo, porque, por supuesto, estamos ideologizados. Entonces yo a todo lo que dice el candidato a presidente Milei, lo analiza todo el mundo, y yo lo encajaría en dos aspectos. La verdad es que yo a Brile no lo conozco, no tengo interés en contestarle a él, sino a todos quienes piensen que se va a arreglar el país achicando la ciencia y la educación. Mira, la cuestión de Milei surgió y se pasa cada rato en la tele de cuando él sacaba papelitos y eliminaba todos los ministerios, ¿no? Cuando él hace eso, termina diciendo se acabó el curro de la política. Suena a un engaño viniendo de un político. Y lo que yo quiero decir en forma personal es que además es un engaño vil, porque de todos esos ministerios dependen millones de docentes de escuelas primarias, del nivel medio, están ahora en las provincias, pero también son el Estado argentino, en este caso los estados provinciales, y dependen millones de docentes de las universidades y millones de médicos de los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretenden? Yo entiendo que hay, primero, un miedo muy grande a la ideología política. No quieren que pensemos. ¿Quién no tiene ideología política? Hasta decir no hay que ideologizar la educación es tener una ideología política. Está bien que en la universidad se discuta de todo y que se discutan de políticas públicas y que se discuta desde la mirada radical, desde la mirada socialista, desde la mirada peronista y de todas las miradas que uno quiera. La universidad es la pluralidad. ¿Cuál es el miedo a discutir desde la ideología? A lo mejor no conocen, yo lamento ser autorreferencial, pero te quiero decir que yo enseñé durante 42 años en la universidad, dirigí 70 tesis de licenciatura, 16 tesis de doctorado, decenas de proyectos de investigación, y yo me saqué las tripas para que los jóvenes aprendieran geología y aprendieran cómo estudiar, explorar y explotar
el agua, para resolver problemas de la gente. Entonces, yo, por supuesto que los alumnos habrán percibido si yo tenía o no ideologías, pero yo no me paraba a hablarles exactamente, miren, yo les hablo desde tal ideología partidaria. Y la mayoría de los docentes no hace eso, pero si así fuera, no hay problema, porque hay oportunidad de discutir con los alumnos, y los alumnos son seres pensantes, y nos hemos encontrado en numerosas ocasiones, en asambleas, en reuniones y en clases, hablando desde la ideología política, y no pasa nada. Para que no haya problema están los cementerios, no las universidades. Y otra cosa que te quiero decir es que mi ideología al respecto de las cosas que dice Milei es que yo creo que el Estado debe seguir solventando la investigación, claramente, lo hacen todos los países desarrollados, ponen mucha parte del PBI en investigar, y la investigación en Argentina no se hace solo en el CONICET, se hace también, y muchas en las universidades nacionales, en un altísimo porcentaje. Entonces yo estoy a favor de que el Estado, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, desde el CONICET, desde las universidades, ponga plata. Lo que sí, les quiero avisar a los políticos que miren la torta del PBI, porque la verdad es que lo que se dedica a investigación es del orden del 0,3 al 0,4%, es la nada misma. Para que ustedes tengan idea, nosotros nos financian un proyecto que para nosotros es supuestamente mucha plata desde el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, que pueden llegar a ser $1 millón de pesos al año. Por favor, dividan $1 millón de pesos en 365 días y vean con cuánta plata nos manejamos, con 2.000 o 3.000 pesos por día. A veces, obviamente que no la gastamos así, sino que uno levanta el teléfono, llama a los proveedores y dice, sí, necesito tal reactivo y tal pipeta de vidrio para el laboratorio, y ya te gastaste 60.000 pesos. Entonces, no sé cómo pretenden que lo hagamos. En realidad sí sé. Ellos quieren que todo sea privado, creyendo que lo privado es siempre lo mejor. Y tenemos serias muestras de que lo privado no es siempre lo mejor. Y además no nos tenemos que olvidar que en muchos de los emprendimientos privados que tiene Argentina, como por ejemplo la salud, el 90% de los médicos han salido de la Universidad Nacional, que era de excelencia y tenía premios Nobel, como dice el señor que acabo de escuchar, y sigue siendo de excelencia. Los científicos argentinos tienen un alto renombre en todo el mundo, solo basta hacer ciencia y circular por el país y por el mundo para darse cuenta que tenemos una muy buena formación. Doctora, me parece que en lo que usted menciona, tanto en lo de Milei como en lo de Abrile, es que la investigación o la ciencia no está ideologizada cuando piensa como ellos, y cuando no piensa como ellos sí está ideologizado. Que una rectora de origen radical gobierne la universidad no es política, sino es academia institucional. Sí. En cambio, si el rector es kirchnerista, es recontra política, es ideología pura. Ahí hay una perversión intelectual discursiva. Sí, por eso digo que hay, en principio, un miedo que atrás tiene intereses. Atrás de ese miedo a discutir ideologías políticas tiene intereses. Es querer imponer la mía, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Y bueno, y en muchos casos los intereses son económicos, por no decir que en todos. Y bueno, después hay una mentira importante en tratar de convencer al pueblo de que checar ministerios vamos a ahorrar un montón de plata. La verdad es que no hace falta mucha experiencia económica para darse cuenta por dónde sale la plata grande de este país, ¿no? Porque si nosotros pedimos préstamos al Fondo Monetario Internacional en el orden de los $50.000 millones, y eso todo después, porque lo hacen las corporaciones financieras con los amigos de siempre, se fuga. Bueno, la verdad es que el 0,3 del PBI no vendría a ser lo que nos da pérdida y nos va a arreglar después la vida si cerramos los institutos de investigación, las universidades y demás. Yo lo que quiero decir es que esto de, bueno, no hay que discutir ideología política, pero la mía está bien, y el Estado no hay que achicarlo y hay que privatizar, hay que tener mucho cuidado. A mí en los 90... me tocaba en la puerta de la oficina a cada rato para hacerme de una FJP.
Me llamaban por teléfono a cada rato para hacerme una FJP. Y yo no entendía mucho del tema de la jubilación. En los 90 todavía era más joven, ¿no? Pero lo vi a mi padre trabajar para el Estado y hacer millones de casas desde el banco hipotecario, y a todos les dije, moriré pobre pero jubilada del Estado. Y nunca me pudieron pasar a una FJP. Bueno, después vinieron tiempos en donde se dieron cuenta que a las FJP las manejaban la misma camarilla de siempre, no voy a dar nombres, pero la gente lo sabe. Engañaron con la letra chica a los jubilados porque le pagaban montos muy pequeños, y la letra chica decía que si no alcanzaba lo pagaba el Estado. Y a la plata que juntaban las FJP la enviaban en la bicicleta financiera. Entonces, esto de que lo privado siempre es lo mejor, que no me hagan reír. Yo me le saco el sombrero a la salud pública y a los médicos de la salud pública argentina. Y la verdad es que yo hago uso de la salud privada porque tengo una obra social, pero tampoco es que yo tengo que decir, voy al hospital y no me atienden y me tienen 10 horas esperando o 2 semanas. Bueno, yo también voy a lugares privados y me dan turno para dentro de 3 meses. Y a lo mejor me morí en el camino. Entonces, yo creo que hay que ser más equilibrado, ver que el emprendimiento privado corresponde, pero de ninguna manera achicar un Estado, sino sostener un Estado, más Estado, y darles oportunidades a la gente. Y lamentablemente, y discúlpame que estoy un poco monopolizando la palabra, a esta altura de la vida, tener que volver a explicar que la ciencia es amplia y que debe investigarse todo, porque además les critican sin fundamento a las ciencias sociales. Se cortó. Sí, se cortó. Critican sin fundamento a las ciencias sociales. Ahí está la idea. Vamos a ver si podemos retomar el concepto. Yo quería repreguntarle respecto de una lógica que me preocupa y mucho en el propio Gabriel Abrile, ¿no? Que dice que está muy ideologizado. Miren, no hay organización política estudiantil más grande en las universidades que el Franja Morada, ¿no? Que es ideología pura, radical. Franja Morada. Muchos de cuyos dirigentes salieron de esa organización, militaron en esa organización, militan en esa organización. Cualquiera sabe que en la elección de Río Cuarto, en la elección para rector, concejales del radicalismo estuvieron todo el tiempo en la universidad militando en favor de que la actual conducción de la universidad obtuviera el rectorado. ¿Eso qué ideología es eso? ¿Qué política es esa? ¿Una política distinta, diferente, que si la hace otra expresión política? ¿No? Es muy raro pensar eso y no mirar a su propio partido. De hecho, buena parte de la esencia misma del radicalismo surgió en la reforma universitaria del 18. Y el radicalismo se enorgullece de eso, reforma universitaria que nos permitió tener una universidad politizada. Y ahora los mismos representantes te dicen no, está muy mal que se haya ideologizado. Se cortó en un momento, doctora, para que completara la idea. ¿Cuál fue la última parte que dije? No, que respecto de lo social que estaba refiriendo. Sí, que critican mucho las ciencias sociales. Y exacto. Lo que yo digo es que los que hacen ciencias sociales, filósofos, pedagogos, psicoanalistas, comunicadores sociales, lo que sea, son el eje del pensamiento. Los humanos pensamos, tenemos ideas, la discusión de ideas es primordial. ¿Por qué se cree que eso no es productivo? Es increíble que a esta altura de la humanidad, yo digo que si pensáramos más, posiblemente los humanos mejoraríamos un poco, ¿no? Y que no tengan miedo a poner plata a los que piensan y a los que distribuyen pensamiento. Porque además, estadísticamente, la mitad de la universidad y la mitad de los que investigan en el CONICET son de ideología política de las que a ellos les gusta. Entonces,
pensemos todos y opinemos todos, es más democrático. Y el escrito que leíste, que yo hice, tenía que ver con mi actividad específicamente, a la que nosotros obviamente consideramos muy productiva, porque si nosotros hace añares que damos clases, yo tengo, como te decía, 42 años de tiza y pizarrón, yo he formado muchos profesionales junto con mis compañeros, y todos esos se insertan en el medio socioproductivo. Ellos van a explorar para todos los recursos que usamos, sea petróleo, sea agua, sea litio, lo que sea. Y después investigamos para sustentar todo lo que nosotros hacemos y vincularnos con el medio, con empresas, con organismos, con municipios, con cooperativas, con vecinales. En realidad yo no estoy de acuerdo con privatizar todo. Creo que pueden coexistir las cosas y mucho menos la educación y la salud. Y yo creo que la idea esta de los vouchers, que la han sacado de otro lado, que fue probada en Chile, lo que hizo fue estratificar la educación, porque entregaban un monto determinado y luego las escuelas privadas pedían más plata a los padres, entonces empezaron a tener una educación en donde los que podían pagar más estudiaban mejor y los que no podían estudian menos. Yo sigo rescatando mucho la educación pública. Yo hice toda mi educación en la escuela pública y la verdad es que estoy orgullosa de ello y quiero decir que yo creo en la posibilidad del ascenso social de gente que tiene limitaciones. Yo vengo de abuelos inmigrantes, uno de ellos analfabeto, vengo de padres que con suerte pudieron hacer el colegio primario, a veces algo del secundario, y en mi caso he podido estudiar en la universidad, lo mismo que mi esposo, y mis hijos de docente y de un vendedor de diarios, han podido estudiar en la universidad pública. Todos ellos han tenido que vender diarios también para colaborar en el estudio. Pero uno de mis hijos, para que tengas una idea, estoy orgullosa de los tres por lo que han hecho. Uno de mis hijos estudió ingeniería en telecomunicaciones de excelente nivel en la Universidad Nacional de Río Cuarto, está trabajando ahora en INVAP, que todos saben que es una sociedad del Estado que hace satélites meteorológicos y de comunicación, y él ha ido a trabajar a la NASA, ha ido a Europa, es decir, que los científicos argentinos siguen siendo fantásticos, no tengan problemas si no ganamos Nobeles. Seguimos siendo buenos los científicos argentinos. Doctora, muchísimas gracias. Gracias también por visibilizar su opinión, algo que muchos se resisten a hacerlo, ¿no? Pareciera que hay ahí algo también que debe revisarse en cuán enérgica es la defensa hacia lo público que están haciendo algunos que viven históricamente de lo público y que hoy se mantienen, desde mi punto de vista, no merecidamente en silencio. Muchísimas gracias, muy amable. De nada, gracias, Millán. La doctora en geología Mónica Blaracín respondiendo a las posturas de Milei y también a las posturas de Milei apoyadas por Gabriel Abrile, precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical.